11 de la mañana con 2 minutos, entramos en la última hora de Buen Día, Fin del Mundo, y vamos a cubrir una campaña. Lo definíamos de esa manera, fuera del aire, porque hace unos días ya que la senadora Carolina Lozada está embanderada en que salga en el Congreso un proyecto de ley que lo que dice es que propone penas más duras para lo que llaman falsas denuncias. Me parece muy loco de este proyecto que se habla de falsas denuncias a secas, pero cuando uno ve los activismos que hay detrás de la idea de que este proyecto pueda tener éxito, son personas denunciadas en causas por abuso sexual y por violencia de género, como que parece que se acotara a eso la temática. Bueno, ayer a las 14 horas diferentes organizaciones feministas de derechos humanos, del ámbito jurídico, también legisladores y legisladoras hicieron una audiencia pública planteando cuáles son los riesgos y los problemas que tiene este proyecto. Estamos ya en el piso de la tribu con Llama Corín. Llama es madre protectora, es integrante de la agrupación Mundanas contra el abuso sexual en la infancia. La escuchamos en el aire de la tribu acá, una de las primeras respuestas públicas que dio a este proyecto de ley, pero nos interesaba tener una conversación un poquito más larga con ella acá en el aire de la tribu, así que gracias, Llama, por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Bueno, me gusta partir de esta cuestión, ¿no? De la idea de que esto es una campaña y pensar por qué esto, digamos, en términos jurídicos o legales no tiene tanta contundencia como en términos políticos y de publicitarios, digamos. Sí, a mí me parece que se encuadra en esta cuestión que el gobierno llamó la batalla cultural, así que no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de que efectivamente la están dando con decisión, y que parte de esa batalla cultural es contra las feministas, los feminismos y quienes denunciamos situaciones de violencia de género y abuso sexual, y quienes son efectivamente sus aliados, ¿no? en esta batalla. Entonces, este proyecto de ley que vos decías, se plantea que haya penas más duras para quienes denunciamos este tipo de violencias. Nosotros decimos, la verdad es que esto no es un problema, no tiene bases estadísticas ni estudios serios que validen que esto sea un problema. Por el contrario, decimos, en realidad hay muchas menos denuncias de lo que debería. En términos de números, ¿cómo están eso? Es lo que sabemos, o sea, tenemos un muy subregistrado. Uh-huh. ¿Cómo están esos números y cómo están esos casos? Digo, como para poder disputar desde el hecho. Mira, los números responden a la complejidad de este hecho. O sea, el saber que hay pocos números tiene que ver con la gravedad de este tipo de delitos. Carlos Ronsansky hizo un análisis en el que plantea que sobre 1.000 casos de abuso se denuncian 100, y de esos 100 se llega a una condena, por ejemplo. Y en este sentido me parece que es importante pensar en este tipo de delitos, ¿no? Porque hablamos de que faltan denuncias. Lo cierto es que el abuso sexual en las infancias o la violencia de género ocurre mayoritariamente en el ámbito privado. Cuando se trata de niñeces, de niños y niñas, lo cierto es que muchas veces naturalizan estas situaciones de abuso, por lo cual poder detectarlos y denunciarlos es muy complejo. Por eso apostamos a la ESI, cosa que ellos también, están planteando como algo por lo que se enfrentan. Entonces tiene sentido, ¿no? En la ESI, en las escuelas, las maestras muchas veces lograron escuchar y denunciar lo que sucedía al interior de las casas, y cuando las mamás damos cuenta de esta situación y denunciamos, lo cierto es que muchas veces estas situaciones o prescribieron o tienen procesos jurídicos muy largos, que entonces implican un costo muy alto en términos subjetivos, en términos económicos, en tiempo. Entonces, hacer una denuncia por violencia sexual, por el contrario a que se cree que van por ahí haciendo denuncias, perdón, es muy difícil realmente hacerla y sostenerla. Por eso es que hay muchas menos denuncias de lo que debería. Hay una respuesta del Poder Judicial que todavía no nos dieron.
¿Cuáles son los sectores que podríamos intentar caracterizar que están traccionando para que salga esta ley? Digo, pensando en, por un lado se señaló que parte de la campaña estaba impulsada por el ex entrenador, el ex DT, en realidad, director técnico de la selección argentina de fútbol femenino, que muchas jugadoras denunciaron situaciones de acoso sexual y de abuso sexual en el contexto de los entrenamientos. Por otro lado, por ejemplo, conversábamos fuera del aire que en el programa de Juana Viale en Canal 13 estuvo Carolina Lozada presentando este proyecto de ley acompañada de Biasotti, el ex de Andrea del Boca, denunciado por su hija por abuso sexual en la infancia, con quien no tiene vínculo. ¿Qué nos dice que estas personas sean portavoces de esta campaña? En realidad son dos cuestiones. Una, que efectivamente, por ejemplo, las estadísticas que ellos presentan son elaboradas por el Observatorio de las Falsas Denuncias, o sea, es que ellos construyen sus propios números con personas que son denunciadas por abuso. Entonces, la verdad es que en ese sentido creo que se están defendiendo personas que de mínima son denunciadas por abuso. Y por otro lado, creo que hay un sustento, que se diga o no se diga, tiene una historia que es la del falso síndrome de alienación parental, que estableció un estadounidense que se suicidó y que estaba denunciado por abuso, llamado Richard Garner, que su teoría establece que las niñeces que denuncian situaciones de abuso son alienadas por un adulto, una adulta en general, porque las mujeres somos mayoritariamente quienes denunciamos, y que entonces el tratamiento que deben tener es contra esa alienación. Por ende, esa lógica implica que le sacan el contacto con sus mamás denunciantes y les dan el cuidado a los adultos denunciados por abuso. Esta lógica, esto que se llama SAP, hoy en Argentina no se puede usar como tal, pero mantiene la lógica política. No se puede usar como tal porque no tiene ningún rigor científico, digamos. Fue descartado, este creador lo llama síndrome de alienación parental, no es un síndrome, fue totalmente descartado, digamos, en el contexto. En la Organización Mundial de la Salud, de la que Argentina se retiró, por ejemplo, lo cual es un peligro también, porque si hay, instancias internacionales que reconocen o no cuestiones que tienen que ver primero con los derechos y segundo, con la salud, si Argentina se retira nos deja nuevamente sin amparo frente a estas situaciones. Y además tiene que ver con un poco esa lógica de retirarse de ese lugar que valida este tipo de pruebas empíricas en tantos, es estructural. Te quería preguntar, Llama, el rol de la justicia. Muchas veces cuando se presentan denuncias, como la punta del iceberg con la que nos encontramos es al denunciado diciendo la justicia me exoneró de esto. Y en realidad es que o la causa prescribió o directamente se desistió. ¿Cómo trabaja, cómo opera la justicia? Casi te diría como ente que exonera al denunciado. Hay, por un lado, la justicia está sostenida por personas que tienen ideología, y hay valoración de las pruebas y esas valoraciones son subjetivas. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de leyes, Argentina no es un país que esté mal en relación a un encuadre normativo que habilite la garantía de derechos o plantee la garantía de derechos de las infancias o de las mujeres. Entonces el problema no son en un sentido las leyes, sino cómo se interpretan. Y también en el caso de las situaciones de abuso es que se analizan este tipo de pruebas como las de cualquier otro delito. Entonces ese es un problema, porque si vos pretendés llegar a la conclusión de que hubo o no hubo una situación delictiva con el mismo funcionamiento que si se robó un auto, que si hubo una estafa económica, donde puede haber pruebas, donde puede haber testigos, donde puede haber una cantidad de integridad subjetiva en las personas que son parte, lo cierto es que en las situaciones de abuso tenés personas que estaban en una instancia privada, que sufren una situación del orden de lo traumático. Entonces, cuando esta situación es traumática, se dice como se puede decir, se dice cuando se puede decir y se dice en el modo que se puede decir.
Entonces, si en una cámara Gesell, que es la única instancia donde a lo mejor niñeces tienen la posibilidad de hablar, lo cierto es que... La cámara Gesell es como una instancia mediada, ¿no?, por un profesional de la salud mental que dialoga con los niños y las niñas y recibe las preguntas que les quieren hacer las partes. Algo así es, ¿no? Es algo así, perfecto. Y lo que tiene es que la garantía de la cámara Gesell implica que ese relato está grabado y que al momento de un posible juicio esa persona no tenga que volver a declarar. Entonces es un resguardo. Ahora, si la cámara Gesell es solo una oportunidad y ese profesional de la salud no deja de ser una persona desconocida para ese niño o esa niña, lo cierto es que no necesariamente justo en esa hora, en ese lugar y en ese momento y con esa persona, ese niño o esa niña que volvamos, sufrió una situación traumática, está en condiciones o va a poder tener un relato que esperan con tanta contundencia para que después ese delito pueda ser probado. Entonces, digo, es complejo, hay que repensar la valoración de la prueba, la investigación, pero sobre todo teniendo la intención de cuidar efectivamente los derechos de esas personas que ya fueron víctimas y que la justicia no sea una instancia de revictimización que solo habilita que entonces el delito no se puede probar y garantiza la impunidad de los abusadores. Y esto cuando vos hablás estamos charlando con Yama Corín, que es integrante de la organización Mundanas, que lucha contra el abuso sexual en la infancia, también es madre protectora, a propósito del proyecto de ley que impulsa Carolina Lozada para imponer penas más duras a las falsas denuncias. Vos hablabas de la batalla cultural del gobierno, nombramos algunos personajes, digamos, que están detrás de esta campaña por esta ley. Me pregunto como por el objetivo, ¿no? Que hay sectores agrupados que buscan, no sé, revinculaciones forzadas, hay una cuestión, hay sectores de la iglesia, por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a desmenuzar quiénes están y por qué? Más allá del quiénes, ¿por qué? ¿Qué quieren con esto? ¿Quiénes? Hay muchas, antes lo dijimos, personas que están denunciadas por abuso, están en todos lados, están en el poder judicial, en el poder político, en el poder económico. De hecho, el observatorio de las falsas denuncias lo preside una abogada que defiende abusadores en los litigios. Entonces, hemos escuchado también, y esto digo en términos de las personas. Ahora, en términos de lo ideológico, bueno, hemos escuchado a nuestro presidente en Davos, por ejemplo, hablar de que una pareja homosexual había abusado de un niño y que entonces todos los gays son pedófilos. Entonces, cuando hacen de un caso el todo, lo que esconden es en realidad cuáles son sus posiciones ideológicas y en función de qué habilitación social quieren tener. Entonces, a mí me parece muy peligroso este debate que se da en una supuesta ola de falsas denuncias, cuando en realidad esas tales denuncias no existen, falsas digo, y si hubiera falsas denuncias, la mayoría, por ejemplo, y esto está analizado, son del orden de lo económico. Incluso hay varones denunciando autos robados que no fueron robados, o sea, lo dije en el audio, no son las situaciones de abuso sexual ni de violencia de género la ola de las falsas denuncias. Entonces, están magnificando o haciendo de un caso posible un todo para justificar un sistema en el cual las mujeres y las niñeces sigamos siendo objeto del placer de los varones con absoluta impunidad. Pienso mucho, Yama, por ejemplo, en el caso del asesinato, del crimen del niño Lucio, cómo se convirtió en bandera para atacar a todas las lesbianas, para tratar de negar la posibilidad de la maternidad y demás. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo hacemos cuando existe un caso de una denuncia que podamos ver de que sí, de que ha sido manipulada, un caso donde cómo manejarnos cuando existe un caso que además es un caso que nosotras desde los transfeminismos también lo denunciamos? Por supuesto. No es que lo resguardamos, pero digo, ¿qué hacer frente a cuando existe un caso? ¿Cómo sugerís o cómo piensan que nos podemos manejar públicamente para evitar el backlash y esa justificación de odio contra todo el colectivo?
La verdad que no lo sé. Me parece que hay argumentos de sobra para dar cuenta de que toman el uno por el todo. Claro. Ahora está la situación de Ángel, por supuesto, y no asumen que hay sitios de 64 millones de hombres discutiendo cómo violar a sus parejas o amigas o compañeras de trabajo. Tampoco reconocen el número de que hay un niño por mes asesinado en manos de su progenitor. Y muchos de esos casos son por lo que entendemos como violencia vicaria, que tiene que ver con castigar a esa mujer, a esa madre en donde más le duele. Un caso por mes. Entonces, hay argumentos que dan cuenta de que estos casos son aislados. Obviamente repudiamos cualquier acto aberrante, asesino, violento contra cualquier niño o niña, lo ejerza una mujer, una persona del colectivo LGBT o quien sea. Lo cierto es que son casos aislados, pero también creo que hay algo que es muy complejo para quienes damos este debate, que es que las redes o los espacios masivos de intercambio y comunicación nos impiden saber con quién estamos discutiendo. Entonces, si yo estoy discutiendo o estoy hablando con una persona que tiene verdadero interés en las niñeces, que tiene verdadero interés en pensar qué es lo que está pasando y escucha, bueno, entonces mis argumentos van a ser un montón y muchos muy complejos, porque digo, yo me pregunto todos los días cómo pensarlo mejor, cómo resolverlo, cómo nos organizamos mejor, etcétera. Ahora, si del otro lado hay odiadores que no van a pensar ningún tipo de argumento, y frente al solo hecho de que digas es de mundana esa agrupación feminista, lo que va a decir son feministas, se les acabó el curso, se pasan, bueno, y una cantidad de cosas, ojalá estés presa, ojalá estés muerta, ojalá, no hay debate posible. Entonces, me parece que esa es la complejidad que tenemos en este contexto histórico, que las redes en un momento fueron un instrumento de comunicación masivo donde todos parecía sociabilizarse, ¿no? Donde todos podíamos opinar, todos podíamos hablar y todos podíamos ser oídos, y lo cierto es que ahora desconocemos con quién estamos hablando. Entonces a mí me parece que a lo mejor volver a lo chiquito, y esto no lo digo por conformarme, sino por encontrar algún tipo de refugio, es esto de volver a los espacios de construcción colectiva, poder tener reuniones cara a cara, poder pensar en asambleas, en reuniones de 2, de 3, de 10, de 100, pero saber con quién estamos hablando, y poder pensar juntos y juntas cómo le damos batalla a este proyecto de ley en su curso parlamentario, pero también a estos discursos que también nos lastiman a quienes militamos estas causas, porque no deja de ser un costo muy alto subjetivo estar permanentemente teniendo que defendernos de algo cuando todavía no habíamos ganado ni siquiera un poquito de justicia. Sabes que, Llama, te escucho y me parece tan importante lo que acabas de decir, de elegir como esos interlocutores posibles, ¿no? Y también me parece que a esto le sumaría quizás elegir o descubrir interlocutores en los lugares menos pensados. Uh-huh. O sea, encontrar como esa una persona, a mí me pasa mucho dentro de lo que es la familia biológica, ¿no? Como ir tanteando, che, ¿con quién me puedo sentar a decir, che, hablemos de esto? ¿Cuál es tu presuposición que te han construido a través de los medios? Y tal vez qué parte te falta o no, o te falta porque no te ha llegado, porque si ves todos los días los medios, y esto mismo que decís, ¿no? Cómo eligen centrarse en ese único caso, en esa única manera. Entonces, retomar ese encuentro, creo que es bastante sanador. Me parece fundamental, sobre todo para quienes estamos dando una pelea desde lugares que son de mucho padecimiento, y no hablo solamente de familiares de víctimas de abuso sexual, que en general igual somos casi todas las mujeres, sino, digo, los jubilados, las personas con discapacidad, trabajadores que han perdido su laburo en este último tiempo, estudiantes. Estamos todos muy golpeados, y todas muy golpeadas. Y todos los días una noticia que nos resulta aberrante. ¿Viste esto último que dijo? ¿Viste esto último que pasó? Y todo eso nos duele, nos afecta, y a la vez tenemos que llegar a fin de mes. Entonces me parece que en ese sentido es muy importante elegir con quién hablamos, cómo hablamos, y cuidar también
que el debate político y la construcción política tenga algo de esto reparatorio que creo que se nos coló en algún momento, una forma de hacer política de lo que llamamos la rosca, el lugar de la foto, la instancia de la permanencia en las redes, y eso el enemigo lo domina mejor, lo entiende mejor, y entonces creo que tener que pensar en los lugares sanos de debate, no estoy negando el debate ni estoy idealizando las diferencias, pero sí creo que hay una forma que tenemos que encontrar que sea distinta de hacer política y que tenga que ver con la amorosidad, con el respeto y con la reparación de un colectivo social o de un entramado social que están rompiendo. Estamos hablando con Llama Corín, te presentamos, además de como integrante de Mundanas, como madre protectora. Me gustaría que de todo ese proceso de constitución como madre protectora cuentes lo que tengas ganas y lo que te parezca que venga al caso, en fin. Bueno, Madres Protectoras nos surgió la forma de llamarnos cuando descubrimos muchas mujeres que estábamos haciendo un mismo camino que tenía que ver con el poner a salvo a hijos, hijas, hijes que fueran víctimas de abuso sexual, y que eso representaba un caminito, ¿no? El ir a denunciar, el encontrar con quién nos patrocinara, a qué psicólogos pudiéramos tener, que pudiéramos pagar, que en algún momento qué había en el Estado como dispositivo que pudiera sostener. Y no casualmente nos encontrábamos en la calle en un proceso en Argentina que tenía que ver con el feminismo en las calles fuerte, entre el Ni Una Menos y la pelea por el derecho al aborto. O sea, estoy hablando entre el 2015, 2018, 2020, que nos dotaron de una cantidad de herramientas, ¿no? Porque esa construcción colectiva no solo tuvo que ver con el Ni Una Menos, con el no nos maten o con la pelea por el aborto, sino con encontrarnos dando cuenta de una cantidad de violencias. En esa cantidad de violencias nos descubrimos también víctimas de una forma de violencia, esto de ser descreídas, esto de sufrir un estrés postraumático al enterarnos la violencia que habían sufrido nuestros hijos, y una infinidad de otras situaciones cotidianas que se desprenden de esto. Y nos unificamos, nos aunamos, nos amuchamos, pensamos juntas, y en algún momento surgió el nombre de Madres Protectoras. Seguramente haya muchas madres protectoras que no se conozcan ni siquiera la identidad posible, pero que ejercen esos cuidados y sufren esas violencias, y muchas otras estuvieron antes de que pudiéramos encontrarnos y darnos nombre. Te quería preguntar, Llama, dos cosas. La primera es, quien esté escuchando y conozca algún caso, conozca alguna familia, ¿cómo puede conectarse con Madres Protectoras o dónde sugerís que puedan ponerse en contacto? Y también te quería preguntar, porque eso es más objetivo, como de datos y demás, y te quería preguntar a vos, Llama, esta pregunta que es medio un mantra, ¿no? ¿Quién cuida a quienes cuidan? Uh-huh. Bueno, ¿a dónde pueden recurrir? Es la primera pregunta. Nosotras desde Mundanas tenemos un espacio en Aedo donde una vez por mes damos lugar al encuentro para pensar las estrategias y de cada uno de los casos y construir red y sostén. Lo cierto es que lo poquito que había en el Estado se fue cerrando y desfinanciando, o sea, desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el programa Patrocinar, queda alguna puertita abierta, pero está muy desfinanciado, que el programa Patrocinar justamente implicaba el acompañamiento jurídico, o sea, el patrocinio jurídico ante estas situaciones. Así que por parte del Estado ya lamentablemente casi nada, está Shalom Bay. Hay otro tipo de organizaciones que acompañan, pero bueno, nosotras tenemos esa opción. Así que nos pueden encontrar por redes y ¿cómo es el arroba? Mundanas. Mundanas. En Mundanas por Instagram nos encuentran y también nos está bueno para gente de todo el país, por ahí si que necesitas un dato o algo, poder escribirles y acá en mi provincia, ¿a quién puedo contactar? Y eso, ¿no? Sí, hemos hecho un montón de veces los cuadernitos con la información que había por provincia, pero lo cierto es que eso se va cambiando todo el tiempo.
Lamentablemente no tengo esa posibilidad de dar esa información precisa en todas las provincias, no lo sé. En el encuentro de Pluri ahora, sí, nos hemos encontrado, tenemos un espacio de madres protectoras que es el segundo año que está como taller oficial del encuentro, y es masivo, y ahí por ahí aparece algo de lo que va sucediendo en cada una de las provincias. Y la siguiente pregunta... ¿Quién cuida a quienes cuidan? Bueno, nos cuidamos entre nosotros un poco, frente al abandono del Estado, y antes me parece que también es justo decir que lo anterior fue insuficiente. Hay una deuda que tiene el Estado con quienes cuidamos hace mucho tiempo, y eso es parte de una estructura patriarcal sostenida, porque en general quienes cuidamos somos mujeres, quienes cuidamos a adultos mayores, quienes cuidamos a niñeces, quienes ejercemos las tareas en los ámbitos de educación y de salud, en la mayoría somos mujeres. Entonces quienes cuidan, nos cuidamos entre nosotros, entre nosotras, construyendo como podemos esos espacios, como decía antes, colectivos de escucha. Bueno, yo en lo personal soy arteterapeuta, creo mucho en el arte como un espacio de cuidado, de reparación y de salud mental, de salud psíquica. Me parece que los clubes también tienen que ser un espacio de cuidado. Total. El deporte es un lugar de salud, no solo para el cuerpo, sino para actividades de equipo, y para espacios que nos corran de los márgenes, donde entra la mafia, entra una cantidad de otros actores terribles para los pibes y las pibas, y para nosotros también. Y a propósito de la campaña por el proyecto de ley, bueno, comentamos que ayer hubo una conferencia, una audiencia pública en el Congreso, en el Senado en este caso, un poco, bueno, desmantelando las falacias que plantea este proyecto en relación con las falsas denuncias. ¿Cómo sigue el trabajo, digamos, de oposición a esta ley? Tiene algunos caminos, no sé si varios, pero bueno, algunos caminos tiene. Uno es el parlamentario. Hay aliades. Hay aliades que abren un poco la puerta a que podamos hablar con esas. En este momento está en el Senado, así que habrá que hablar con senadores y senadoras que estén dispuestos y dispuestas a escucharnos, y si llegara a pasar en el Senado habrá que hacer ese caminito en diputados. Entonces está el 1 a 1, por un lado. Esa instancia existe, y esperamos que tenga efecto, pero también entendemos que esos diputados o senadores tienen que escuchar al conjunto de la sociedad, y para eso es tan importante que lo estemos hablando, que se construya un sentido o un contrasentido que les genere presión política, que entiendan de que, aparte que se informen, que estudien, están en un lugar de poder. Sí, la cantidad de leyes que salen sin un respaldo empírico o con datos que dicen lo contrario directamente. Yo tengo un amigo que fue denunciado falsamente, entonces hagamos un proyecto de ley contra... Bueno, no, o sea, hay que estudiar, hay que entender los problemas, están en un estado... están en un lugar que tiene poder, que define cosas. Entonces, no estoy hablando de una cuestión elítica de quién debe ser y estar alejado de las realidades del pueblo. Estoy diciendo, tienen responsabilidad y van a votar sobre cosas que nos van a afectar al conjunto de la sociedad. Tienen que estudiar, tienen que escuchar a las personas que están involucradas en esas realidades, en esas poblaciones. Entonces, y eso también se ejerce desde el todos y todas, hablando de un tema y tratando de dar argumentos, de explicar qué es lo que sucede, cómo sucede, etcétera. Entonces creo que los caminos son esos, un poco el parlamentario, el 1 a 1, y por otro lado el construir sentido, el hablar del tema y el construir comunidad que nos ponga a salvo en cómo damos los debates también. Llama Corín, madre protectora, integrante de la organización Mundanas contra el abuso sexual en la infancia, a propósito de esta campaña que se está impulsando para que se apruebe un proyecto que ponga penas más duras a las falsas denuncias, así se presenta. Te agradecemos la visita al aire de la tribu, no va a ser la última vez que vengas, aunque sea la primera que estás acá en la radio. Nada, fue un placer charlar con vos. Como igualmente, siempre. Igualmente. Gracias.